una universidad en Mendoza, la Universidad Champagnat, que piensa fuerte, muy fuerte en la formación docente y la educación, no solo del presente, sino del futuro. Lo presentamos. La Universidad Champagnat presenta a los profesorados universitarios en educación primaria y educación inicial. Una propuesta de formación docente para la educación del futuro. Un cursado pensado para aprender a enseñar integrando las tecnologías digitales y los entornos virtuales, combinando la virtualidad acompañada de tutores y la presencialidad concentrada en 2 o 3 días a la semana. Desde el primer año se trabaja la aproximación a la realidad educativa desde las prácticas en las instituciones, con una sólida formación disciplinar y una mirada crítica frente a los grandes desafíos de la educación. Muy bien, estamos con dos referentes de la Universidad Champagnat, nada más y nada menos que Clelia Valdés, que es coordinadora de educación de la universidad, y Leonardo Simón, vicerrector académico de dicha universidad. Clelia, Leonardo, bienvenidos. Muchas gracias, Coco. Gracias por Un gusto. acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Cuál es la oferta académica hoy? Sabemos que es amplia, creo que crece además. ¿Cómo es la oferta académica de Champagnat hoy en día? Es muy diversa. Tenemos 3 facultades fuertes que trabajan todo el tema de lo empresarial, otra toda la parte de la informática y el diseño, y otra la parte del derecho. Y de hace unos años estamos fuertes trabajando el tema de la educación, que es por ahí la nueva propuesta, sostenida mucho en la propia demanda que la universidad va viendo, no solo en la universidad, sino en el entorno. ¿Cómo hacen para, porque la tendencia por ahí es volcarse más a lo actual, a lo tecnológico, al manejo de las tecnologías? Sí, ¿Es así en la práctica? ¿Hay alumnos que se vuelcan masivamente a una especialidad y dejan de lado otras posibilidades? Mira, hay como un mix. Por un lado sí es cierto que los más jóvenes tienen una tendencia en las carreras más que tienen que ver con tecnología, con lo informático, el diseño, la comunicación. Hay una carrera en comunicación digital bastante innovadora por el formato, muy pensada para el tema de redes, comunidades, para eso, y atrae bastante. Pero por otro lado hay como un cambio bastante de perfil también en algunas personas, por ahí más hacia los 30, 40, que empiezan a acercarse a otros sectores, y la educación está empezando también a atraer mucho. Hay algo que trae la educación, un gustito, un sabor a ese tema, el vínculo, la relación, que está atrayendo bastante, y eso nos ha despertado bastante. Hay mucho profesional que se vuelca, sobre todo en el ámbito universitario, y empieza a dar clases, pero también hay mucho profesional que empieza a acercarse, esto lo venimos charlando con Clelia, empieza a acercarse también al tema de la educación en ese nivel inicial y primario, y empieza a despertar una vocación interesante. Ahí nos parece que hay como un espacio interesante para discutir y debatir. Y estos profesorados, sin dudas, que también son muy importantes, esto que veíamos recién, ¿no, Clelia? Sí, son sumamente importantes, y en función de esto que se plantea de la necesidad de formar docentes para el futuro en el marco de la integración digital. Porque de hecho la pandemia nos ha dejado un gran desafío hoy, y por eso la intencionalidad de la Universidad Champagnat con los profesorados universitarios en educación primaria y en educación inicial tiene que ver con eso, tiene que ver en cómo formamos a docentes nobles, sumamente preparados en el tema de integración digital, en la creación de objetos de aprendizaje, y en función de eso hace muy poquito realizamos el primer Congreso de Tecnología Educativa y Entornos Digitales, que fue exitoso con más de 700 inscriptos a nivel Latinoamérica. La idea es poder también realizar redes con otras universidades latinoamericanas para poder analizar la experiencia educativa en estos nuevos contextos, y sobre todo trabajar también la revinculación con los y las estudiantes en los nuevos desafíos que el sistema educativo nos plantea en la actualidad. Yo creo que ya venía de antes, quizás se enfatizó mucho más en el tiempo de pandemia, esta posibilidad de ir y encontrarse con contenidos educativos o formativos a través de la internet, ¿no? ¿Cómo se hace para que el alumno entienda que hace falta la universidad, que hace falta el contacto con el docente, el ser parte de un grupo que está educándose y formándose? ¿Cómo se hace hoy en día? Bueno, hay varios desafíos, pero esto que decís, Coco, es clave. La experiencia de encontrar contenido la tenemos todos, pero la experiencia del aprendizaje tiene una marca que tiene que ver con lo relacional. El discutir, el debatir, te da otra cosa. Uno puede leer mucho, pero cuando pone esa lectura en debate, en discusión con el otro, salen otras cosas. Esto mismo, por ahí uno trae una idea de vamos a hablar de esto, y yo ahora interactúo con ustedes y sale otra cosa, otro debate. Bueno, eso en educación pasa mucho.
Y un poco lo que intentamos siempre despertar es eso. Digo, las tecnologías te dan un alcance a repensar la forma de aprender. Pero en lugar de el docente o en lugar de el aprender con el otro, es algo indiscutible. Lo que pasa es que la tecnología te permite aprender con un otro que a veces está acá al lado y a veces está en otro lugar. Por eso charlamos con Clelia cuando veíamos el Congreso, interactuar con gente de Panamá, Venezuela y discutir qué pasa en inicial, en jardín, qué pasa en la primaria. Son cosas similares en todos los países, con respuestas muy diversas. Somos los únicos que estamos, perdón, Maquito, sobre esto que acaba de decir Leonardo, somos los únicos que estamos como repensando todo el tiempo la educación, digo, en el panorama Latinoamérica, ¿no? No, para nada. Hace poco nuestra universidad participó de la Cumbre Mundial sobre el tema de educación que se realizó en Madrid, discutiendo con universidades de todo el mundo, con la UNESCO es la que organizaba esta propuesta, Sí. y aparecieron discusiones muy interesantes, sí con realidades propias de cada cultura, Claro. pero el tema de la pandemia sí fue una marca en el tema de educación. Y hay Ahí mucho está. para discutir qué viene ahora, qué La está educación pasando. Es que es un re tema, y acá lo debatimos siempre, la educación del futuro. Es cual. el tema de debate. ¿Qué En educación? realidad es el presente, Majo. Convengamos que en muy Para mí poco es- tiempo, lo que nosotros vemos como el futuro ya está pasando en muchos Sí, lugares, ¿no? sí. En muchas carreras. Perdón. Sí, sin dudas. Estamos pensando en la escuela de hoy, pero también en la escuela de mañana. Claro. Y en eso que planteaba Coco recién es sumamente interesante de ver, porque nuestra propuesta tiene que ver con cursados presencial, pero también virtual a través del campus de la universidad, con el acompañamiento justamente de referentes con gran trayectoria en el sistema educativo, porque también tiene que ver con eso. Nosotros iniciamos este año también pensando en cómo repensamos las prácticas educativas para mejorar la escuela. De hecho, también este año hemos pensado en la formación docente con Rebeca Nijovic, por ejemplo, para poder analizar el evaluar distinto. Con Silvana Corso, el poder pensar en el diseño universal de aprendizaje, pensando en la inclusión educativa a partir de las nuevas normativas vigentes. Digo, la universidad todo el año ha estado pensando de qué manera podemos debatir sobre el sistema educativo. Y Claro, por eso creemos... Yo entiendo lo que dice Leonardo, que no hay como el estar cerca, el contacto con el profesor, con alguien que con esto de poder debatir ideas e intercambiar. Pero después de la pandemia, ¿han notado que la virtualidad creció? Digo, pensando en el futuro, en el año que viene, en las inscripciones y demás. ¿Ganó la virtualidad post pandemia? Es muy interesante. Pasa algo que es un poco extraño, digo. La pandemia mostró que la virtualidad permitía llegar a todos lados. Exacto. Y que se podía seguir aprendiendo Sí. y enseñando a través de la virtualidad. De hecho, se ha mantenido en una corriente de Ha trabajo habido, por ese hay lado. mucho que continúa. Hay mucho que discutir ahí, que yo se los comento, pero hay una discusión que me parece muy interesante, que mucho de la virtualidad terminó trayendo de la presencialidad no lo mejor, sino aquello que por ahí a nivel de la educación no era lo mejor. Que era que, algún autor habla del busto parlante, esto ustedes lo viven todos los días. Sí. El problema en educación, digo, cuando en educación yo estoy 1 hora y media escuchando a una persona hablar. Claro. Digo, bueno, y la virtualidad, durante la pandemia, mucha gente no estaba preparada para ser docente en la virtualidad, trasladó eso a la virtualidad. Digo, la virtualidad es mucho más. Digo, han tenido discusiones sobre el tema de metaverso, han tenido discusiones sobre el tema de realidad virtual. Digo, hay mucho más potente. Bueno, un poco el debate que tenemos es ese, cómo lograr que lo que la pandemia nos mostró, que se puede seguir aprendiendo y enseñando, se puede seguir y se puede seguir mejor. Digo, hay cosas mucho más potentes. Y esto es un poco el debate que tenemos dentro en este momento. La universidad tiene un ciclo de profesorado para profesionales, ya lleva varios años, Clelia es la coordinadora, y ese debate lo tenemos con los docentes de la universidad. Y vemos que es imprescindible en la secundaria, en la primaria y también en el nivel inicial. Claro. Y ahí hay para discutir qué hace la virtualidad, qué hacen las tecnologías para poder hacer que esas prácticas sean más potentes, Claro. más entretenidas para los chicos, más divertidas, y la educación de mañana para una educación que viene cambiando, hace rato viene cambiando. Leonardo Simón, Clelia Valdés, gracias por esta visita al programa ustedes. y saludos a todo ese enorme equipo que tiene la Universidad Champañat. Muchas Gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Un gusto. placer Las puertas tenerlos. abiertas del programa siempre. Gracias. Muchas gracias.